Bienvenidos al test número 4 de Tú frente al mundo. Capítulo 4. Principales problemáticas para la comunicación y el empoderamiento personal. Este test va a ser un poco más largo porque vamos a analizar segmento por segmento de lo que desarrollamos durante todo el capítulo, en el que desarrollamos principalmente 8 problemáticas que dificultan la comunicación y el empoderamiento. El capítulo 4 fue uno de los capítulos que más me costó desarrollar por la complejidad del mismo. No solamente tuve que desempolvar cientos de archivos que tenía con diferentes alumnos del programa Hable con Propiedad, hacer comparativos, hacer estudios de cada caso. Y no solamente eso, sino que tuve también que investigar. Tuve que irme hacia las ramas de la lingüística, hacia las ramas de la psicología, de la logopedia, para poder comprender y para poder fundamentar cada uno de estos puntos que expuse en este capítulo. Principales problemáticas que impiden el empoderamiento personal a la hora de comunicar. Recuerda que estamos hablando de problemáticas a la hora de comunicar. Y cuando hablamos de comunicar en este libro, nos dirigimos a dos cosas. La primera es netamente cuando tienes que hablar en público, sea de forma presencial o sea ante cámara, sea a través de los medios digitales, ¿sí? Por ejemplo, haciendo un video para alguna plataforma. Pero por otro lado, también cuando hablamos de comunicar, hablamos del hecho de socializar, de tus interacciones cotidianas. Obviamente el primer caso, a mi modo de ver, es un poco más complejo porque requiere de una formalidad. El segundo caso, que son las relaciones interpersonales, de pronto pueden estar dentro de un marco más coloquial, más fresco, entre amigos, pero aún así también nosotros lo podemos analizar. Entonces, vamos a comenzar. Como siempre, te pido total honestidad. ¿Listo? ¿Comenzamos? Bien. Segmento número 1, concentración mental. Pregunta 1. ¿Te cuesta concentrarte cuando estás enfrente de alguien o de un público? Vale aclarar, cuando hablamos de concentrarte, estamos hablando de lo que ya había mencionado antes, de o cuando estás en una interacción social o cuando estás hablando en público, sea a través de una cámara. ¿Te cuesta concentrarte? Porque algunas personas me responden, sí, yo a veces estoy solo en mi casa y me disperso rápidamente y me cuesta concentrarme. No. Aquí me enfoco en el momento en que te relacionas de algún modo, sea que estés hablando en público o sea que estés interactuando. ¿Ok? Por ejemplo, estás frente a alguien, estás hablando frente a una persona que acabas de conocer y eso te genera como cierta ansiedad y a su vez pierdes la concentración fácilmente pese a que estés con esa persona. Esta pregunta se refiere a eso. O por ejemplo, estás haciendo una exposición de algún tema y se te va el hilo, te desconcentras rápidamente. Espero tu respuesta. Segundo segmento, construcción de conceptos en la mente. Primera pregunta. ¿Te es difícil construir conceptos sólidos en tu mente? En este capítulo lo habíamos ya hablado. ¿Lo recuerdas? Conceptos sólidos en la mente. ¿Se te dificulta, por ejemplo, construir un argumento sobre una idea, dándole peso, por ejemplo? Responde sí o responde no. Segundo punto. ¿Se te dificulta explicar una idea? ¿No sabes cómo hacerlo? Ok, alguna vez alguien se me acercó y me dijo, oye, profe, yo pienso igual que usted. Sin embargo, a diferencia mía, usted como que encuentra más fácilmente las palabras para expresarlo. Cuando esa persona me contaba su caso, creo que estaba expresando la situación que muestra este punto número 2. La dificultad para explicar una idea, no saber cómo hacerlo. En palabras más, palabras menos, esa persona que se me acercó, en la existencia prelingüística, o sea, en el verbo mente, pues pensaba igual que yo, o sea, tenía de una u otra manera un concepto similar. La diferencia era que no sabía cómo expresarla en palabras. Esa era la diferencia. Entonces, tú tienes de pronto tu concepto en la mente, pero se te dificulta verbalizarlo, materializarlo, expresarlo en palabras. Pregunta 3 de este segmento. ¿Te cuesta construir tus propios pensamientos y conceptos y prefieres repetir los ajenos? La mayoría de las veces cuando hago esta pregunta en una clase, mis alumnos me dicen, yo soy libre pensador, yo siempre
pienso lo que digo. Lo que digo es de mi propia creación, bla, bla, bla. Vale. Pues, ¿qué pensarías si te digo que más o menos un 80% de las personas comunicamos pensamientos ajenos? Y no es loco pensarlo en un mundo en el que casi todo ya se ha inventado. Incluso muchos pensamientos ya están inventados. Y lo que a veces pareciera una novedad simplemente es que un pensamiento que ya se tenía por allá olvidado se volvió a sacar a la luz, o que se hizo una mezcla de diferentes pensamientos, y esta mezcla es lo que se consideró original, innovador. Lo digo en las artes, en la literatura, qué sé yo. Entonces, desde esa perspectiva quiero que seas muy honesto y muy honesta. ¿Te cuesta construir tus propios pensamientos y conceptos y prefieres repetir los ajenos? Yo no te voy a decir si es malo, en este caso, que tengas pensamientos ajenos, porque de una u otra manera de eso se trata la vida. Muchas veces tenemos pensamientos positivos que nuestros padres nos inculcaron a través de valores, por ejemplo. ¿Eso acaso es malo? No, eso no es malo. Eso es formación, eso hace parte de la educación también, ¿sí? Lo que quiero aquí ser más específico es que seas muy sincero y muy sincera de si de pronto eres perezoso o perezosa para construir pensamientos propios y prefieres repetir como un loro mojado, o que simplemente comunicas pensamientos ajenos sin haber hecho antes como un proceso de evaluación o un proceso de reflexión profundo sobre estos pensamientos para darle cierta validez, sino que simplemente repites por repetir. Sé honesto, sé honesta, dale, responde esa pregunta. No es fácil. Bien, pasemos ahora al siguiente segmento. Organización del pensamiento. Primera pregunta. ¿Tienes muchos pensamientos y te llegan muchas ideas al mismo tiempo y no sabes cómo organizarlas? Muy común. Tengo muchas ideas en la mente y no sé cómo empezar a hablar, no sé cómo organizarlas, me cuesta hacerlo, tengo exceso de información, empiezo por un lado, termino por el otro. ¿Responder? Siguiente pregunta. ¿Se te dificulta organizar toda la información que posees sobre un tema? Muy parecida a la anterior, a la número 1. Esta pregunta te dice, ¿encuentras dificultad? ¿Sabes de un tema? Tú sabes, en este caso. Ni siquiera de pronto es exceso, sino que sabes de un tema. Pero ¿se te dificulta organizar la información sobre ese tema? Por ejemplo, no sabes por dónde comenzar. ¿Te pasa? Pregunta 3. ¿Te sientes a veces perdido o perdida y no sabes por dónde comenzar? Contesta. Cuarta pregunta. ¿Se te dificulta darle un orden o un hilo a tus ideas? Esto es muy común y me pasaba mucho con alumnos incluso de una alta formación académica. Comenzaban diciendo una cosa y terminaban diciendo otra. Se les escapaban las ideas así de fácil, o se perdían, ¿sí? Se perdían en el mapa. Empezaban diciendo una idea principal y terminaban en una terciaria, y después de esa idea terciaria ya no sabían a dónde habían comenzado y se pegaban unas perdidas, y por consiguiente perdían a su público y por consiguiente se perdía el mensaje. ¿Te cuesta darle un orden, un hilo a tus ideas? Quinta, ¿te arriesgas a inventar formas creativas para organizar y presentar la información? Esta pregunta tiene que ver mucho con la creatividad. ¿Te arriesgas, por ejemplo, de empezar a estructurar la información de una manera diferente? Por ejemplo, comenzar con el final, como a veces lo hacen las películas. Comenzar de una manera innovadora tu presentación, así aparentemente no pareciera que tuviera que ver con el tema, pero luego puedes dirigir la atención de tu público a eso que pasó y conectar tus ideas para generar un impacto. Eso es un poquito profesional, pero bueno, aquí estamos. La idea es que nos conozcamos cada vez más. Vamos al tercer segmento, ¿te parece? Entonces, comprensión y conocimiento del tema. Fundamental. Muchas veces llegaban a mi escuela y las personas, no, tengo miedo de hablar en público. Y empezábamos a analizar y nos dábamos cuenta que el problema no era tanto el miedo a hablar en público, sino que sabían o se sentían inseguras sobre cuánto conocían del tema. ¿Sí? Se sentían inexpertas. Eso les ocasionaba el miedo a hablar en público. Entonces, por eso es importante que hablemos de esto, de la comprensión y el conocimiento del tema. Empecemos con la pregunta 1. ¿Se te dificulta comprender el tema que vas a exponer?
esto ya es muy pro. Llevémoslo por ejemplo al caso de una exposición, ¿sí? Temes comunicar porque se te dificulta comprender el tema, no sabes mucho de ese tema. O por ejemplo, llevémoslo al campo de lo social, estás estrenando un nuevo grupo de amigos, sientes que se te dificulta hablar con esos amigos. ¿No será que eres desconocedor de los temas que ellos habitualmente tocan y por eso se te dificulta relacionarte con ellos? Piénsalo. Segundo, ¿sientes que te falta más información para el tema que vas a exponer? Ya hablando de una exposición como tal, ¿será que te falta más información muchas veces y por eso es que te quedas corto o corta en las palabras? Tercera, ¿te sientes aún inexperto o inexperta en el tema? Todas esas preguntas podrían ser parecidas, pero se pueden manejar en contextos diferentes. ¿Te sientes aún inexperto o inexperta en el tema? Nuevo reto profesional, de un momento cambiaste de empleo. Ahora eres de ser vendedor de zapatos, ahora eres vendedor de medicina, para poner un ejemplo, ¿sí? Ese cambio, esa transición que requiere también un cambio en tus conocimientos, te puede afectar en tu comunicación. Entonces, ¿será que eres inexperto todavía en el tema que vas a manejar y por eso eso te da inseguridad? O piénsalo en la vida misma. Siente que no sabes mucho de ciertos temas y por eso se te dificulta relacionarte con el contexto en el que estás. Siguiente. Quinta pregunta. ¿Le faltan más argumentos a tu exposición? Esa es otra. Muchas veces nos sentimos muy inseguros por lo que decimos porque en el fondo sabemos que no tiene peso, que no sabemos cómo justificarlo. Y eso nos causa inseguridad. Así, si lo proyecto a la vida misma. Muchas veces tomamos ciertas decisiones al aire y obviamente esas decisiones nos generan mucha ansiedad día a día porque sabemos en el fondo que fueron decisiones que tomamos al aire, que faltó discernir más sobre ellas. Bien, siguiente segmento. Procesos mentales, memoria, asociación y conexión de ideas. No menos importante. Primera pregunta. Muchas veces tu pensamiento va más rápido que tu palabra. Creo y es algo que debo hacer y es hacer aún más investigación sobre ello. Pero en la práctica me doy cuenta y lo digo también en mi experiencia personal. Muchas veces pienso más rápido de lo que puedo hablar y eso lo notaba también con todos mis alumnos. Estoy seguro que debe haber más información sobre ese tema. Pero entonces por eso te pregunto. Muchas veces tu pensamiento va más rápido que tu palabra. O sea, tú ya sabes, pero como que te demoras más en producirlo acá, en esta parte. Segunda, pierdes muchas veces las ideas cuando hablas y entonces divagas con tus palabras. Estás hablando de un momento a otro. Se te fue, se te escapó. Uy, ¿qué se me hizo la idea? Ay, Dios, ¿qué hago? Oh. ¿Cómo vuelvo a tierra? ¿Te pasa? Tercera pregunta. ¿Se te dificulta tener un pensamiento fluido? Pensamiento fluido. ¿Qué significa un pensamiento fluido? Analicemos esa palabra, fluido, sin cortes. ¿Se te dificulta tener un pensamiento sin cortes o constantemente paras en tu mente? Tienes bloqueos, lapsus mentales y por ende lapsus en la palabra. Piénsalo y respondes. Siguiente segmento, que me parece también muy importante. Paradigmas obstaculizadores. Primero, ¿tienes prejuicios sobre las personas con las que debes comunicarte o sobre el tema a tratar? Me ha pasado muchas veces, ha llegado a mi escuela personas que dicen, profe, le tengo miedo a hablar en público, y cuando analizamos, es que más que miedo a hablar en público, le tiene miedo a esa gente que la va a escuchar, por alguna razón, o le tiene cierta aversión a esa gente, ¿no? Entonces, ¿cómo se va a sentir uno seguro cuando sabe que el público que tiene uno al frente puede ser una jauría de leones que lo quieren a uno devorar? O cuando uno siente en el interior que todos son malos y que todos se quieren hacer daño, pues ¿con qué tipo de seguridad vas a estar frente a ellos, ¿no? Eso es lo que muchas veces solía pasar. Entonces hay que tener en cuenta si tengo prejuicios sobre la gente que me rodea. Es que me cambiaron de colegio, para la gente más joven, me cambiaron de colegio y me cuesta ahorita interrelacionarme con ellos, con los nuevos compañeros. Vale, es una novedad, pero también podría ser que, ¿no será que tienes ya unos prejuicios, unos preconceptos sobre esos nuevos compañeros tuyos y por eso no te relacionas tan fluidamente con ellos o con ellas? Piénsalo a ver.
Eso sobre las personas, pero la pregunta también te habla sobre el tema. Entonces hay ciertos temas de los cuales yo en el interior no me las creo, y cuando no tengo convicción sobre lo que voy a decir, es mejor no decirlo. Eso aplica para todas las formas de comunicar. Si yo no tengo una convicción interna por lo que estoy diciendo, muy difícilmente voy a comunicarme pues, con esa veracidad y con esa convicción. Segundo punto. ¿Crees que debe mostrarte serio o seria para proyectar credibilidad? Muéstrate, proyéctate serio para que los demás te crean. Sí, no. Esta pregunta la saqué de un libro que fue muy importante para mí cuando yo era un adolescente. Y de hecho me la robé. Porque muestra eso. Muestra que a veces tenemos unos constructos o unos paradigmas que nos dicen: tengo que comportarme así para que la gente crea que yo soy así. No necesariamente. ¿Te acuerdas del capítulo 2 de este libro cuando hablamos de la unidad? Entonces no solamente es parecer, sino ser de verdad, estar integrado, ¿cierto? Entonces, ten mucho cuidado con esos paradigmas. O la tercera pregunta: ¿crees que debes ser fuerte y autoritaria para que respeten tu exposición o te respeten a ti en el mundo y qué sé yo? Lo mismo da. Entonces tengo que hablar duro o mirar muy feo para que la gente me respete y para tener autoridad. ¿Cómo se consigue la autoridad realmente? ¿Qué es tener autoridad? ¿Y cómo se consigue? ¿Es una asociación directa con la fuerza bruta o con la violencia o la agresividad? Si profundizas, no hay que profundizar ni siquiera, pero si piensas un poquito en ello te das cuenta que no. Te das cuenta que las cosas no son así. Eso es un paradigma. Serás que de una u otra manera estas dos últimas preguntas, la 2 y la 3, te invitan a eso, a mirar si hay unos paradigmas que te has construido, que no te has dado cuenta y que pueden estar afectando diversos aspectos de tu vida, especialmente tu comunicación y tus relaciones interpersonales. Pilas con ello, ¿ok? Último segmento, solo hay una pregunta: conexión emocional. ¿Te es difícil identificar o expresar las emociones que corresponden a tu tema? Identificar o expresar las emociones que corresponden a tu tema, porque puedes entender el concepto, comprenderlo e incluso saberlo transmitir de una forma verbal, pero hay una conexión realmente emocional con las ideas que estás expresando, a menos que tengas algo de autismo, ¿verdad? Pero de lo contrario, es humano y, por decirlo así, es normal que las ideas tengan una conexión con la emoción. Entonces te cuesta identificar que lo que estás diciendo tiene una implicación emocional contigo mismo y con la gente que lo está escuchando. Piensa en ello, porque eso también puede ser de una u otra manera. El no tener esa conexión emocional, esa conexión interior, puede afectar tu comunicación. Como bien lo hablamos en este capítulo, ¿te acuerdas que hablamos de los alexitímicos? Hablamos que a algunos hombres les cuesta más comunicar. ¿Te acuerdas que lo mencionamos? Conexión emocional. Cómo la falta de esa conexión emocional cuesta, hace que cueste la comunicación. O cuando te ponía el caso de las presentadoras con mala adjetivización. Cuando para nosotros todo significa la misma palabra. Significa que no tenemos una conexión ni emocional, ni de asociación de ideas también, una conexión interpretativa sobre lo que estamos diciendo. Es como todo en la comunicación humana y como todo en el empoderamiento personal están unidos. Todo está unido. Todo está unido. Por eso, como decía la introducción de este libro, todo es comunicación. Un test un poquito más largo, pero espero que tengas, te deseo la mejor de las suertes respondiendo a todas las preguntas. Yo sé que te va a ir muy bien si respondes con honestidad. Aquí no es quedar bien con nadie, ¿ok? Por favor. Todo esto que hemos mencionado en este capítulo como problemáticas, principales problemáticas de la comunicación y el empoderamiento, que describimos 8, nos lleva a un avatar, una habilidad que es el orden. Salud mental y emocional necesarias para el equilibrio interior. Orden en medios de este caos. Este capítulo nos invita a desarrollar el orden interior. ¿A través de qué? A través de la organización de las ideas, de la conexión emocional, de la estructura del pensamiento, de esforzarnos por construir ese mundo interno, por construir esos conceptos, por estarlos revisando, por cultivarlos, por alimentarlos, por tener una vida interna fecunda, una vida interna mental y emocional rica, fecunda.
Ay, Dios mío, este capítulo creo que vale mucho la pena y aquí podríamos gastar muchas horas, mucho metraje de video hablando de ese tema. Pero bueno, yo lo que quiero es que sigas involucrado en la lectura de este libro, que sigas involucrado también con la historia de Jacobo. En el capítulo 4 vemos que Jacobo ha crecido, es un tipo ya de 21 años de edad y sigue manifestando toda una serie de caos en su interior. ¿Hay caos en tu interior? Me cuentas. Hasta pronto. Seguimos con la lectura del libro. Chao. Hoy es un nuevo día, no lo dejaré escapar. Bien, comencemos a compartir los resultados segmento por segmento. El primer segmento es concentración mental. Si respondiste afirmativamente a esa pregunta, definitivamente es una invitación para que comiences a trabajar tu concentración cuando comuniques, especialmente. Si, por el contrario, respondiste negativamente a esta pregunta, entonces me encuentro frente a una persona que puede focalizar a pesar de los estímulos y distracciones que de por sí ocasiona el hablar en público o estar expuesto de una u otra manera frente a otras personas. Siguiente segmento. Construcción de conceptos en la mente. Si respondiste afirmativamente a las 3 preguntas, es una clara invitación para que comiences a trabajar en la construcción de conceptos sólidos en tu mente, a construir un pensamiento mucho más fuerte antes de que comiences a hablar o antes de que comiences a ejecutar un proyecto. Si por el contrario respondiste negativamente a estas 3 preguntas, es un claro indicio que me encuentro frente a una persona con una alta capacidad creativa. Explórala y desarróllala. Si en cambio respondiste afirmativamente a 1 o 2 preguntas de este segmento, pues bien, es muy importante que te fijes en las preguntas que respondiste afirmativamente porque te están marcando una ruta para seguir en cuanto a este tema. Así que adelante, te animo a que sigamos trabajando. El tercer segmento, organización del pensamiento. Si respondiste afirmativamente a las 5 preguntas que hacen parte de este segmento, pues te estás encontrando con una de las posibles causas de los problemas que tengas para comunicar. Definitivamente tener problemas en la organización de las ideas, en darle un orden a las ideas y por ende tener una claridad mental es uno de los factores más preponderantes o que más influyen a la hora de comunicar, pues generan sí o sí tropiezos. Si en cambio respondiste negativamente a estas 5 preguntas, pues entonces estoy frente a un profesional, sí, y no estoy exagerando. La habilidad para organizar el pensamiento es una habilidad, a mi modo de ver, mayor. La poseen personas con una alta experiencia en creación y comunicación de contenidos. Estoy hablando de personas que se han dedicado, por ejemplo, muchos años o toda su vida a hablar en público o a trabajar en medios. Así que, si respondiste negativamente a estas 5 preguntas, puedo estar yo frente a una persona similar. Si no tienes una gran experiencia en la comunicación en público y contestaste negativamente estas 5 preguntas, pueden pasar 2 cosas. La primera es que te mando a reevaluar, a que te vuelvas a hacer la pregunta y seas muy honesto o honesta, una por una de estas preguntas. O si no, definitivamente estoy frente a una persona con un alto potencial, un diamante en bruto. Si eres uno de ellos, escríbeme, me encantará apoyarte. El siguiente segmento es comprensión y conocimiento del tema. ¿Has respondido afirmativamente a las 5 preguntas de este segmento? Porque si has respondido así, te estás encontrando con un problema ante algo que es nuevo, o sea, un problema de novedad de conocimiento o una necesidad de que amplíe tu base de información. El trabajo radicará entonces en que en lo que estés fallando comiences a investigar, explorar, ampliar las fuentes de información y comenzar a construir argumentos que enriquezcan tu pensamiento. Eso te va a dar mucha seguridad. Por el contrario, si respondiste negativamente a estas 5 preguntas, eres un experto. Definitivamente eres un experto o una experta en el tema que manejes. ¿Me estoy equivocando? Seguramente no,
Y si no eres un experto, tienes bastante conocimiento del tema, o al menos un conocimiento que te hace sentir seguro o segura. Bien por ello. Sin embargo, recuerda una cosa, no te sientas siempre tan seguro o segura, porque a veces fallamos en ello. Si respondiste afirmativamente a una o hasta 3 preguntas de este segmento, pues bienvenido nuevamente al club. Eres una persona que duda de lo que sabe o que presenta algunos baches en la información y simplemente requieres un fortalecimiento de los contenidos. Así que ponte pronto a trabajar en ello. El siguiente segmento: procesos mentales, memoria, asociación y conexión de ideas. Si has respondido afirmativamente a las 3 preguntas de este segmento, es una clara invitación al desarrollo de habilidades mentales prácticas. Tu problema no es tan grave, simplemente requieres de un entrenamiento en ciertas habilidades. A algunas personas se les facilita por predisposición genética o porque han tenido un aprendizaje distinto. Sin embargo, todos podemos trabajar en dichos aspectos. Por el contrario, si has respondido negativamente a las 3 preguntas de este segmento, posees unas habilidades notorias. Con seguridad es como si te conociera. Tienes fluidez verbal o facilidad de palabra. Y si has respondido afirmativamente a tan solo 1 o 2 preguntas, es importante determinar de qué habilidad estamos hablando para que requieras trabajarla. Si es a la pregunta 1, pues estamos hablando de rapidez mental. Si es a la pregunta 2, estamos hablando como tal de memoria. Y si es a la pregunta 3, estamos hablando de fluidez verbal. Tenlo muy presente. Entonces, te invito a que sigamos trabajando. El siguiente segmento: paradigmas obstaculizadores. Si has respondido sí a las 3 preguntas, te hago un llamado de atención. Ten mucho cuidado con todos los preconceptos, paradigmas o creaciones mentales que posees, porque con seguridad algunas de esas creaciones mentales están perjudicando tu comunicación. Te invito a que en una hoja aparte escribas los posibles paradigmas que poseas que te pueden estar obstaculizando tu comunicación. Comienza desde ya a hacer un ejercicio introspectivo para que comiences a tener conciencia de cuáles son los pensamientos que están bloqueando tu expresión natural. Si has respondido negativamente a las preguntas del segmento, pues bien, te felicito. Claramente, ese no es tu dificultad al comunicar. ¿Y por qué no? Seguramente en tu vida personal y en tu vida social, en tus relaciones interpersonales, gozarás de bastante armonía y equilibrio. Si has respondido que sí a alguna de estas 3 preguntas, a 1 a 2, observemos cuáles son. Si fue en la pregunta 1, entonces aplica para todo. Ten mucho cuidado. Hay que trabajar en los prejuicios que puedas tener. Identifica cuáles y por qué se originan y cómo los podrías transformar. O si respondiste que sí a la pregunta 2 o a la pregunta 3, que son en sí muy parecidas, pues ten mucho cuidado. Crearse imágenes falsas no necesariamente te convierte en una persona más empoderada. Te recomiendo leer nuevamente el capítulo 2 de este libro. Y por último, en el último segmento tenemos solo una pregunta: conexión emocional. Si respondiste afirmativamente a esta pregunta, pues entonces, bueno, vamos a cumplir con uno de los objetivos de este libro de Empodérate y Comunica, que es el trabajo de las emociones en pro del empoderamiento personal y la comunicación. Si respondiste negativamente a esta pregunta, pues te felicito. Podrías ser una persona empática o una persona que te dé la facilidad para leer las emociones ajenas. Esto puede ser dual. En parte puede ser positivo, en parte puede ser negativo. Si respondiste negativamente a esta pregunta, pues creo que tienes una muy buena base para hacer que tu comunicación sea un acto mágico y que sea un acto que conecte con muchísimas personas. Te felicito.